último himno de esta tarde. Nos pongamos en pie y cantemos el himno 364. Himno 364. Ya que este es el último himno de esta tarde que cantamos hoy juntos, le invito a que cante con gozo, con fuerzas, con alegría. ¿Verdad? Quizás mañana el Señor nos llama a cuentas. Así que cantemos, mis hermanos, con gozo. Asiento. A continuación tenemos el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Bien, hermanos, el Señor les bendiga ricamente. Tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestra iglesia Bautista del Camino, aquí en Las Vegas, Nevada. Saludamos a aquellos que también nos van a estar siguiendo por el internet. Y sin más demora, quiero invitarles al Evangelio de Lucas. El Evangelio según Lucas, capítulo 14, versículos 25 en adelante. Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos del 25 en adelante. Y si el Señor así nos lo permite, ya estaremos terminando pronto este capítulo 14. Vamos buen tiempo en él. Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 25. Diga amén cuando lo tenga. ¿Está todos? Dice de esta manera la palabra de Dios, Lucas 14, versículo 25 al 33. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué dice la Biblia?
no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula todos los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey hay al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro esté todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, ¿qué dice la Biblia, hermanos? No puede ser mi discípulo. Oramos. Señor y Dios Padre que estás en el cielo, por la fe en nuestro corazón, gracias por tu palabra, la Biblia, queremos darte en este momento. Y rogamos la asistencia y dirección de tu Santo Espíritu para que nos guíe en esta exposición. Ruego que seas tú quien nos dirija, Señor. Háblanos por Jesucristo. Amén. Amados hermanos, hemos titulado este mensaje Requisitos bíblicos para ser un auténtico discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos este pasaje de la Escritura, hay una frase que sobresalta, aparece 3 ocasiones, y es la frase, no puede ser mi discípulo. Si usted se da cuenta, hay 3 condiciones que pone el Señor para que alguien, 3 condiciones que son las que determinan si una persona puede o no ser un auténtico discípulo de Cristo. Antes de continuar, es importante definir la palabra discípulo. Discípulo es alguien que sigue a un maestro. Por tanto, cuando estamos hablando de discípulos de Cristo, nos estamos refiriendo a todos aquellos que son seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque este pasaje fue escrito hace ya casi 2000 años de antigüedad, lo cierto es que sigue con la misma vigencia que tenía desde el mismo comienzo. Es importante aclarar que la Biblia aquí establece pautas para nuestra vida como seguidores de Cristo. Amados hermanos, es fácil seguir, es fácil ir tras. De hecho, cuando usted analiza el versículo número 25, dice que grandes multitudes iban con Jesús. En cambio, cuando Él se vuelve y le dice estas palabras, tal parece que el Señor quiere desanimar a la gente que la siga. Y nos preguntamos, ¿cómo es esto posible? Jesús poniéndole a la gente tropiezos para que no le sigan. No podemos ver este pasaje desde este punto de vista. Más bien Jesús quiere que la gente vivan en sinceridad. ¿A qué me refiero? Al hecho de que Jesús, cuando contempla a la gran multitud, de alguna manera percibe que sí, muchos iban tras Él, pero muchos no sabían que seguirle a Él implicaba cumplir con ciertos requisitos, con ciertas actitudes y con ciertos requerimientos. De lo contrario, al fin y al cabo, aunque digas que lo sigas, podrías quedar descalificado. Y Jesús no quiere que nadie esté perdiendo el tiempo, sino que Él quiere que sus discípulos estemos 100% conscientes de cuál es el costo de ser un verdadero seguidor de Cristo, de cuáles son las actitudes que Dios espera de un verdadero seguidor de Cristo, de cuál es el estilo de vida que debe caracterizar a un seguidor de Cristo. E inmediatamente comienza Él a decir en el verso 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, hijo, esposa, etcétera, etcétera, no puede ser mi discípulo. Y esto, cuando generalmente lo escuchamos, suena un poco fuerte en nuestros oídos, suena un poco difícil. Pues la Biblia dice, honra al padre y a la madre. ¿Cómo es que Jesús está diciendo aquí? Aborrece. Y más cuando la palabra en griego literalmente significa odiar. El que no odie al padre o a la madre, al hijo, a esposa, no puede ser mi discípulo. Y
podríamos estar hablando de una especie de el odio en el discipulado. Ahora, para ser un verdadero discípulo hay que odiar a todos los demás por causa de Jesús. Pero escucha esto, no se trata de un odio psicológico como el que nosotros estamos acostumbrados a experimentar, sino de un compromiso total que da Jesús a la prioridad absoluta. Por tanto, no vea la palabra odio o aborrecimiento desde el punto de vista psicológico, sino desde el punto de vista de prioridades y de compromiso absoluto. En otras palabras, Jesús lo que está queriendo decir es que el amor a mí tiene que ser superior a el amor que tú le tienes a tu madre, a tu padre, a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo y a tu hija, y a cualquier otra cosa. En otras palabras, Jesucristo está demandando de sus seguidores que Él tenga la preeminencia, que Él tenga la prioridad en todas las cuestiones, en todos los asuntos de su vida, tanto en fe, como en práctica, como en compromiso absoluto. Entonces, se debe de entender esto desde el punto de vista cristológico. En otras palabras, Cristo demanda de un seguidor suyo la preeminencia. Recuerde que en pasajes más atrás, algunos habían dicho, te seguiré, pero déjame despedirme, te seguiré, pero déjame vender mi tierra, te seguiré, déjame enterrar a mi padre. Y en el fondo era un testigo de palabra, pero no un testigo de obediencia. Por cuanto es muy común que los hombres digan, sigo a Jesucristo, pero no asuman con responsabilidad el precio de lo que implica ser un auténtico seguidor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque a la corta o a la larga es muy común que los hombres pongan obstáculos o pongan justificaciones terrenales para no cumplir con aquellas demandas que hace Cristo de un seguidor suyo. Jesús pone 3 condiciones a ser cumplidas para poder ser un genuino discípulo suyo, y en cada una de estas condiciones Jesús se pronuncia diciendo que quienes no cumplan con estos requisitos, la Biblia es clara, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi seguidor. O sea que quitémonos de la mente la equivocada idea de que es fácil seguir a Jesús. Hermanos míos, la Biblia describe el camino de seguir a Jesús como un camino angosto, como un camino estrecho, marcado por el sufrimiento, pero marcado también por una vida austera, una vida que se caracteriza por la exigencia en la santidad y por el obedecer incondicionalmente a todo aquello que Dios manda. Alguno podría decir, pero es que las exigencias de Dios son muchas. Las exigencias de Dios no son en demasía. Las exigencias de Dios son todas aquellas que nosotros ciertamente necesitamos. La Biblia dice que ninguno de sus mandamientos son gravosos. Eso significa que cada uno de nosotros puede cumplirlo de manera perfecta. Y que quien no está dispuesto a darle la prioridad a Cristo con un estilo de vida que se caracteriza por la obediencia, no puede ser seguidor de Jesús. No puede ser un seguidor. Y por tanto, podrá estar viniendo a la iglesia, podrá usar el nombre de Jesús, podrá conocer mucho de Jesús, pero una cosa es saber, asistir, involucrarse, y otra muy diferente es ser. No se trata de lo que tú piensas de ti mismo, sino de lo que Dios piensa de ti. No se trata de la posición que tú defiendes desde tu punto de vista, sino de cómo te está viendo Dios. Jesús no quería que esta gente estuvieran engañados. Por eso le dice, el que no haga esto, aquello y lo otro, no puede ser mi discípulo. Para que ahí mismo ellos hicieran así y se retiraran. ¿Quiénes iban a perseverar siguiéndole? Aquellos verdaderos, que están dispuestos a pagar el precio de la obediencia al Señor. En primer lugar, la primera condición es asumir con responsabilidad un compromiso total, dándole la prioridad absoluta a Cristo por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Al punto tal de que Cristo tiene la preeminencia, la prioridad
en cuanto al amor por encima de aquellas personas a quienes más amamos en esta tierra, que son el padre, la madre, el hijo, la hija, la esposa, la familia. Fíjense que tal es así que él mismo dice: si alguno viene a mí y no aborrece a padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, la Biblia es clara, no puede ser mi discípulo. Quizás alguno podría estar diciendo: pero la Biblia manda que un hijo obedezca al padre, y si el padre entonces da un mandamiento contrario a lo que exige la Biblia, ¿a quién obedezco? ¿A Dios o a mi padre? Porque Dios me dice que obedezca al padre. Permítame decirle algo. La Biblia dice: hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres. Cuando tu padre te da un mandamiento, una orden, o te exige algo que es contrario a la ley de Dios, Dios tiene la prioridad. Usted debe de seguir lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Amados hermanos en el Señor, el amor a Cristo tiene que estar por encima de estos seres queridos. E incluso la Biblia va mucho más allá, aún por encima de tu propia vida. Porque si usted lee cuidadosamente el versículo 26, dice claramente: y aún también su propia vida. O sea que yo tengo que amar a Cristo más que a mis seres queridos, tengo que amar a Cristo más que a mí mismo, tengo que darle la prioridad a Él por encima de todos ellos. Lo que ha molestado a mucha gente es la palabra aborrecer que Jesús usa aquí. Quería decir realmente el maestro que el verdadero discípulo debe de sentir disgusto, debe de detestar, aborrecer, odiar a su padre y a su madre, a su esposo y a sus hijos y a sus hermanos y hermanas, porque ahora es cristiano. La respuesta es no. Una buena norma para seguir a la hora de entender un pasaje difícil como este es entender que la Biblia es su propio intérprete y comparar un pasaje con el otro. Vamos a buscar ahora en el Evangelio de Mateo el pasaje paralelo donde está hablando de lo mismo, para comprobar qué luz nos está arrojando. Vamos a buscar Mateo 10:37, por favor. Mateo 10:37, que es el pasaje paralelo. La Biblia es su propio intérprete. Y vamos a definir, Mateo 10:37 va a arrojar luz sobre Lucas 14:26, ayudándonos a definir qué quiso decir Jesús cuando habla de aborrecer. Fíjense, ¿ya está todo ahí? Mateo 10:37. Dice la Biblia: el que ama a padre o a madre más que ¿a quién? A mí. El que ama a hijo o a hijo más que a mí no es digno de mí. Por tanto, la frase aborrecer a es sinónimo de amar menos que. O sea que cuando Jesús dice que no aborrece a su padre o a su madre, lo que está queriendo decir es esto: quien no me ame a mí por encima de al padre o a la madre, no puede ser mi discípulo. No en cuanto a odio y desprecio. A ninguno de ustedes se le ocurre salir de aquí ahora diciendo: pues ya no tengo que hacerle caso a mi padre porque yo sigo a Jesucristo. No, no trastorne la palabra de Dios. La frase que aborrece se está refiriendo a darle la prioridad ¿a quién? A Cristo. Es claro que el sentido de odiar en el pasaje de Lucas es amar menos. Y en todas las cosas, Cristo siempre debe de tener la preeminencia. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 18, para afirmar esta verdad que estamos diciendo. Colosenses 1, 18. Colosenses 1, 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué significa la preeminencia? La prioridad, el primer lugar. O sea que Jesús tiene que tener el primer lugar sobre el amor de tus seres más queridos. Tiene que tener el primer lugar en cuanto a tu estilo de vida. O sea, recordemos que cuando nos convertimos en seguidores de Cristo,
Ya nuestra vida no nos pertenece a nosotros mismos, sino que ahora viene a ser propiedad de Dios. Venimos a ser esclavos de Dios literalmente. Y por eso hablamos que cuando le recibimos a Él como Salvador, también le recibimos como Señor. Y eso significa permitirle a Él tomar el control absoluto de toda mi vida, de tal manera que ahora yo no me mueva por ideas propias, sino que sea capaz de moverme en todas mis acciones guiados por el mandamiento o por los mandamientos dados por Cristo en su santa palabra, la Biblia. Y de ahí que un auténtico discípulo de Cristo le da la preeminencia a Cristo, no cuando lo dice con sus palabras, sino cuando lo vive con sus acciones. Jesús mismo dijo: en esto mismo sabréis que sois mis discípulos si hacéis todo lo que yo os mando. Porque mire, es muy fácil decir soy discípulo de Cristo. Es muy fácil decir soy cristiano. Eso es muy sencillo de decirlo. ¿Usted quiere comprobarlo? Si yo le digo aquí ahora, vamos a repetir a una voz soy cristiano, todos lo vamos a decir sin ningún tipo de problemas. Sin ningún tipo de problemas. Aún aquellos que tienen imposibilidades para hablar, tienen su lenguaje de señas para comunicarlo. Pero lo importante no es lo que tú digas. Lo importante es lo que tú realmente eres. Pues al fin y al cabo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y aunque lo querramos o no, entre cielo y tierra no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, nuestra conducta siempre va a revelar lo que realmente nosotros somos. Lo que realmente nosotros somos. ¿Y para qué el Señor da estas advertencias? ¿Para qué el Señor da esta advertencia? Nos las da para que nosotros constantemente autoexaminemos nuestras vidas, miremos hacia adentro, seamos como el salmista que dice: pruébame, oh Dios, examina y ve si hay en mí camino de ¿qué? De perversidad. El Señor nos hace pensar en cuáles son los requisitos para ser un discípulo de Cristo, para que nosotros vivamos vidas enfocadas. Para que nosotros constantemente estemos mirando hacia adentro, examinando nuestra vida a la luz de las Escrituras, para ver si estoy andando conforme a lo exigido por Dios. Porque de lo contrario, nos vamos a pasar la vida entera por un camino donde creemos que va a la vida eterna y al final terminar en el infierno, por cuanto son muchos los llamados y pocos los escogidos. Cuidado, esto es un punto muy delicado. Miércoles el hermano Juan hablaba de esto en su estudio. Y hay una gran realidad, mis queridos hermanos. Hay una gran realidad. Dios demanda que examinemos nuestra vida a la luz de las Escrituras. Por eso dice: cuida tu salvación con temor y con temblor. La Biblia habla de que el justo con dificultad se salva. La vida cristiana no es un paseo. La vida cristiana está marcada por el sufrimiento. Sufrimiento que hay que llevar con gozo. Fíjense. Pero también sufrimiento que es temporal. Sufrimiento que valdrá la pena. Porque nuestro peregrinar en esta tierra no es comparado en cuanto a tiempo. No es basura cuando lo comparamos con la eternidad que estamos por vivir en Cristo, donde serán enjugados toda lágrima de los ojos nuestros, todo sufrimiento. Entonces, ¿vale la pena cambiar este poco de tiempo por la eternidad? No, no vale la pena. Pero para ello usted tiene que autoexaminar su vida. ¿Estoy siendo realmente el seguidor que Cristo quiere que sea? Y esto es importante porque si al final usted cree que es un seguidor, pero resultó ser que no llegó a los calificativos exigidos por Dios o no luchó legítimamente de la manera que exige Dios, usted va a terminar en el infierno. ¿Cómo lo sabemos? Porque muchos en aquel día le dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, hicimos señales y milagros. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. ¿Por qué le dirá esto? Algunos de nosotros quizás pueda pensar:
Bueno, pero que no hicieron milagros en nombre de Cristo, no enseñaron en nombre de Cristo, no echaron demonios en nombre de Cristo. Sí, lo hicieron en nombre de Cristo, pero ellos no eran de Cristo. Ellos creían que eran de Cristo. Y ahí es donde nosotros, como esta gran multitud que seguía al Señor, recibimos la invitación de autoexaminar nuestra vida para ver si verdaderamente Jesús está teniendo la prioridad, la preeminencia. ¿Cómo yo sé si Jesús tiene la preeminencia o no? Eso se puede descubrir cuando usted es capaz de definir a quién estar siguiendo realmente. ¿A quién está siguiendo realmente? Cuando usted tiene un problema y va a darle solución, ¿qué consejos toma? ¿El de la amiga o el amigo inconverso que no sirve para nada? ¿O el de Dios que aunque me disguste? Mire, el otro día fui a comprar al Winco los víveres. Y cuando estoy pagando, mi esposa se va a ponerlos en el carrito, porque yo no lo sé ordenar, yo los tiro y ella dice, no, así, ella lo empaca a su manera. Pero yo me quedo pagando. Y cuando está la señora pasando, me doy cuenta que habían productos que ella no los pasaba pasaba uno, pero, por ejemplo, compramos 4 pizzas pequeñas, pasó una, pero 3 no. Y después unos refrescos, unos jugos, pasó uno y otros no. Y yo estoy viendo aquello. Y le digo a la señora, señorita, hubo productos que no marcó. Se sonríe y me dice, es un regalo mío para usted. Le dije, no, porque la tienda no es suya. Eso es robar. Por favor, cóbreme a mí. Yo quiero mi conciencia tranquila. Créame que no faltaría el cristiano que diga, gloria a Dios, mira cómo el Señor provee. ¿Usted cree que no lo haría alguno? Dios es tan bueno que sabe que tenía poco dinero y mira cómo puso en el corazón de la cajera no cobrarme. Gloria a Dios. Como el cuento de alguien que yo conozco. Hermano, le invito a almorzar, gloria a Dios, Dios proveyó un pollo. ¿Por qué, hermano? Mira el pollo que acaba de entrar al patio. Es suyo, no es de la vecina, pero Dios lo mandó porque se sabía que yo quería invitarla a comer. Digo, vaya cristiana. ¿Qué diferencia hay en eso a comer en los sacrificados de los ídolos? Y nos reímos, pero ¿cuántas veces cedemos ante cosas como esta? Que tratamos hasta de disfrazar viéndola como la providencia divina, por ejemplo, en este caso. ¿Me explico lo que quiero decir? Decía un dicho de la calle, pero muy real, del dicho al hecho, más buen trecho. Mira, es mejor que no digas tanto soy cristiano y te comportes como tal. Deja que tus obras hablen por ti. Porque al fin y al cabo tus obras van a hablar por ti. En todo Jesús tiene que tener la preeminencia. En todo. Aún en aquello que es humanamente considerado lo más sagrado para nosotros. Otro argumento en apoyo de este punto de vista es que, como decía anteriormente, la palabra aborrecer tiene el mismo sentido de amar menos. En Génesis capítulo 29, versículo 31, leemos: Jehová vio que Lea era aborrecida. Y después, en el contexto inmediato, se da la explicación de esta palabra aborrecida en el verso 30. Cuando dice, Jacob amaba a Raquel más que a Lea. O sea que la palabra aborrecer en la Biblia a veces es usada como amar menos. No es que no se amaba a esta mujer, sino que la amaba ¿qué? Menos. Lea el verso 30. En otras palabras, amaba menos a Lea que a Raquel. Y fue en ese sentido que él aborrecía a Lea.
Y es en ese sentido en el cual nosotros debemos de aborrecer a otros. Porque cuando otro ocupa el lugar de Dios, ese otro se convierte en ídolo. Y la Biblia dice que es pecado tener, ¿qué cosa? Ídolos, amados hermanos. Vamos a Lucas 14, verso 26 nuevamente. Cuando Jesús dice estas palabras, lo dice en el sentido de que Jesús demanda de nosotros devoción completa. El tiempo de lealtad que es tan verdadera e irreductible que cualquier otro efecto, aún el efecto hacia la vida misma de uno, debe de estar sujeto a ella. Jesús demanda devoción verdadera, más que la vida, más que a tu vida misma. O sea, Jesús tiene... Si tú, para ser un buen discípulo de Cristo, un auténtico discípulo, tienes que llegar a la convicción de que Jesús tiene más valor que tú mismo, que tu propia vida. Dice Pablo que todo lo había estimado como basura. ¿Por amor a qué? A Cristo. Ese es el sentido. Entender que mi vida sin Cristo no vale nada. Que mi vida sin Cristo no tiene sentido, que mi vida no es más valiosa que la de Cristo. Más bien entender que mi vida depende íntegramente ¿de qué? Del señorío, de la dirección, del consejo, de la amonestación, de la palabra que viene de Cristo. Por eso otra cosa no puede tener la preeminencia. Por eso la Biblia habla de que pierda la vida por causa de mí, ¿la qué? La hallará. Porque ciertamente hay bendición cuando Cristo tiene prioridad aún por sobre nuestra vida. Por eso hay misioneros que están en países donde está muy peligroso, donde predicar el Evangelio les puede costar la vida, pero ahí están. Estuve leyendo en las noticias esta mañana, un misionero bautista en un país de estos islámicos, donde están los ISIS, los descubrieron. ¿Y saben cómo los torturaron, hermano? A sus 3 hijos se los enterraron vivos hasta el cuello y lo amarraron a los padres ahí para verlos morir, como castigo por ser cristianos y por predicar. Y después los mataron a ellos. Algunos de nosotros podría decir, pero qué cabeza la de ese hombre, ¿cómo se va a meter en un país así? Esa es la mentalidad humana. Pero una mentalidad cristiana, en el caso personal de eso, no estoy diciendo que tiene que ser el nuestro. Ellos recibieron un llamado, una invitación de Dios para ir a evangelizar a este lugar y respondieron. ¿Les costó la vida? Sí. También a Pablo, también a Pedro, también a todos los apóstoles, al mismo Señor Jesús. Pero el que pierde la vida por causa de Cristo, dice la Biblia, que la hallará. Y yo confío en la promesa de Dios, y ciertamente la haya. Ciertamente la haya. Y es lamentable, mis queridos hermanos, que nosotros estamos en un país donde la comodidad abunda, donde no tenemos que prácticamente sacrificarnos para nada por amor a Cristo. Y aún así ponemos excusas y renegamos a Cristo a un segundo plano. Tenemos estudio bíblico los miércoles, que está haciendo la edificación. Si usted trabaja, no es su caso. Está haciendo de edificación. Es provechoso. Vivimos cerca. Y aun cuando vivas al otro extremo de la ciudad, tienes carro. Tengo una tía, hermana de mi abuela, que tiene 80 y tantos años, los cumplió ahora el 4 de octubre. Ella es cristiana. Vive a las afueras de mi pueblo.
La iglesia le queda a 4 kilómetros, tiene 84 años de edad. Y va los martes, va los jueves, va los sábados y va el domingo en la mañana y el domingo en la noche a la iglesia sin falta, a pie. No hay carros. Yo digo hasta dónde a veces la comodidad. ¿Ves que hablamos que estamos, que viene persecución? Yo creo que nos hace falta para probarnos a nosotros mismos. El problema está que no estamos dispuestos a pagar el sacrificio, el precio del sacrificio de seguir a Cristo. Si usted trabaja, se entiende que no esté aquí. Me siento mal, depende de lo que te sientas. Pero teniendo la oportunidad, hermano, como decían el miércoles en el estudio, ¿quién es el que más pierde con eso? No es el que está aquí, es usted. No es ni siquiera el que te está regañando. Sí, porque es un regaño. En el amor del Señor, vamos a usar la palabra connotación. Es usted quien lo pierde. La escuela dominical. ¿Para qué es la escuela dominical? Para aprender. ¿Aprender a qué? Aprender cómo seguir a Jesucristo, cómo lidiar con el pecado, cómo llevar una vida cristiana. ¿Qué cuesta estar una hora más? Y no estar. ¿Quién se lo pierde? No es el que está, es usted. Pero en el fondo, ¿por qué ocurre todas estas cosas? Muchas veces porque Cristo no está ocupando el primer lugar. Yo recuerdo en mi país, año 90 y algo, 91, 92, por allá, 93, 94. Todavía era muy crítica las cosas al ser cristiano. Nuestra iglesia llevaba 20 años con el templo cerrado porque el gobierno nos los había cerrado y nos teníamos que reunir clandestinos. Muchas veces estábamos en el culto y llegaba la seguridad del Estado o la policía a querer desalojarnos. Y muchas veces nos desalojaron, hubo hermanos a que golpearon. Y yo recuerdo que en aquella época, debido a nuestras circunstancias, solamente podíamos tener culto los sábados, porque la persona que nos prestaba su casa solo nos lo podía prestar el sábado. Por X razones. Y como el pueblo pueblo cristiano ahí tenía ese deseo de estar siempre, solo el sábado, empezamos a subdividirnos como en células. Y hermanos, nos reuníamos 2, 3, 4 veces por semana y ahí estaba todo el mundo. Cuando nos devolvieron el templo, el mismo gobierno se quedó asombrado porque éramos más de 200. Y fundamos iglesias y misiones. Y había pasión por estar. Mi pregunta para ti es, ¿cómo está tu corazón cuando llega el día de estar en la iglesia y no puedes? ¿Qué sientes? ¿Cómo está tu corazón cuando pasa el día y no has leído o orado? Leído la Biblia, orado o pasado un tiempo con Dios. ¿Cómo se siente tu corazón cuando tienes que tomar decisiones o enfrentar problemas y no consultaste a Cristo? Si tu corazón no siente nada, hay algo mal ahí. Y te lo digo no por juzgarte, te lo digo para que abras tus ojos y seas capaz de volverte al Señor con arrepentimiento y en la búsqueda de hacer su voluntad. Porque la Biblia es clara que el que no esté dispuesto aún a perder su propia vida, Jesús dice, no puede ser mi discípulo. Lo dice él, no yo. Segundo lugar, verso 27. Lucas 14, 27. Dice de esta manera ahí la Biblia. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La segunda condición es estar dispuesto a sufrir hasta la muerte, si fuera preciso, por causa de Cristo. Analiza las palabras.
Analiza el pasaje. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí. Cuando Cristo tomó su cruz, ¿qué representaba la cruz para él? Su muerte. ¿A dónde fue Cristo con la cruz? Al Calvario. ¿Qué significa tomar tu cruz y seguirle? Es estar dispuesto a cargar tus sufrimientos para cumplir la misión de Dios y aún así seguir adelante al Calvario mismo, a tu propio Calvario. Ser cristiano tiene sus propios riesgos, desde sufrir hasta probablemente morir. Y quizá usted diga, no sea tan exagerado, pastor. Mire, eso lo puedes decir tú porque estás viviendo ahora en un país donde hay relativa paz. Viene el día, porque así lo indica la Biblia, en que seremos perseguidos. No está muy lejano. En cuanto entren en vigor todas estas leyes diabólicas que este país está aprobando, y usted y yo sigamos defendiendo la doctrina bíblica, vamos a ser acusados de racismo, de segregación. Y por defender principios éticos, bíblicos y morales, vamos a ser vistos como la escoria del mundo. Y eso va a desatar persecución contra la iglesia de Cristo. Y les aseguro que no son muchos los que van a decir, pues si esto va a ser así en guerra, pues mejor me echo mi guerra tranquilo en mi casa. Pero el verdadero cristiano no le intimidan esas cosas, sino que es capaz de tomar esa cruz y seguir. Por eso es que estoy diciendo, tiene sus propios riesgos. Viene el tiempo peligroso. Habrá una marca de la bestia. Un comercio centralizado, donde el precio es muerte para el que no se deje marcar. Y me pregunto, ¿será difícil esa época? ¿Se imagina usted a sus hijos pasando hambre? Muriendo de inanición, famélicos ya, quizás por el hambre, y usted ser capaz de decir, no me marco aunque no comamos y muramos, porque Cristo me dice que no me deje marcar. Ahí es donde va a ser la peleadura. Y viene, mis queridos hermanos. El cristiano debe estar dispuesto a tomar su propia cruz, su propio sufrimiento y seguir a Cristo hasta su propio Calvario, en testimonio de vida y con las actitudes propias de un cristiano. Y cuando digo en testimonio de vida me refiero a sin quejas y con gozo. Pastor, es imposible estar pasando por sufrimiento y estar gozoso. No es imposible. Pablo estaba con grillos en sus piernas, encarcelado, y dice que cantaban alabanzas a Dios. No confunda gozo con alegría mundana. El gozo es una condición del corazón cristiano. Jesús no fue a la cruz. Fue con tristeza, pero también con gozo. Porque dijo, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No fue renegando. Mira, Dios, me obligaste y ahora tengo que echarme todo esto encima. Consumado es, Señor. ¿Qué le reflejan esas palabras? Consumado es. Hice tu voluntad, Señor. ¿Habría gozo en esa frase? Yo lo creo. Por eso hablo del testimonio de vida. Es andar pese a las circunstancias, los padecimientos y sufrimientos propios de un cristiano, ya sea persecución, burla o lo que sea, pero hacerlo con gozo. Con gozo. Las Escrituras describen las actitudes que deben adoptar
adoptar los creyentes en medio de las persecuciones, en medio de los sufrimientos, haciendo especial hincapié en la fidelidad de Dios. El ejemplo de Jesucristo y de las necesidades, de la paciencia y la esperanza de los creyentes son los pasos a seguir. Dice la Biblia, no abrió su boca. Cuando lo crucificaron, no abrió su boca. Yo les garantizo que usted y yo, si hubiéramos estado nosotros en la posición del Cristo, cargando la cruz y ya siendo crucificados, les garantizo que de nuestras bocas no saldrían, perdónanos Señor porque no saben lo que hacen. Nosotros reclamaríamos, ingratos, malagradecidos, todo lo que dicen por ustedes, mira ahora cómo me pagan. No haríamos eso, porque así somos. Por eso hablo de testimonio de vida. Tomar su cruz implica soportar en medio de la persecución y soportar pasivamente. Mateo 10:22, y ya voy a terminar. Mateo 10:22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En medio del aborrecimiento que vamos a sufrir, debemos ¿qué? El verdadero cristiano que hace, persevera. No espere ser cristiano y no ser aborrecido. ¿Quiénes son los que te van a aborrecer? Tu familia, tus compañeros de trabajo, los que te rodean. Te van a despreciar. Y ese desprecio muchas veces viene acompañado con tentaciones, porque es usado por Satanás. Oye, estamos celebrando aquí el cumpleaños del compadre. Ah, pero tú no puedes celebrar ni tomar tu trago porque tú eres cristiano. No te lo dicen de buena tinta, te lo dicen para que tú caigas. Y ahí es donde uno tiene que ser firme y decidido. Sí, exacto. Por esto y por esto y por esto, que usted no va a entrar al reino de los cielos. Por esto, aquello y lo otro. Hay que hacerlo activamente. Efesios 6. Vamos a 1 Pedro 5:9 mejor. 1 Pedro 5:9. 1 Pedro 5:9. Capítulo 5, verso 9. Escuchen lo que dice. Vamos a leer desde el 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van ¿qué? Cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos en todo el mundo. Padecer por causa de Cristo, ¿es para algunos o para todos? Va a ser para todos. ¿Y qué dice? Velen y oren. En otras palabras, no te dejes mover. El cristiano debe saber tomar su cruz, y la Biblia señala las actitudes que los creyentes han de adoptar para hacer frente a la persecución. ¿Cómo se toma la cruz? En primer lugar, viviendo vidas santas y de perdón. La persecución y la necesidad, el aborrecimiento nunca es una justificación para repostar al perseguidor con pecados. Jesús no hizo eso. Jesús dice: bendecid y no maldigáis. Es ser capaz de regocijarse en el sufrimiento, como ya dije ahorita. Hay que ser capaz de confiar en la promesa de la gracia de Dios para soportar. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué cosa? La corona de la vida. Hay que confiar en las promesas de Dios. Ok, estoy sufriendo, estoy siendo perseguido, quizás me maten, pero Dios me ha prometido una corona de vida por los siglos de los siglos.
No temeré a lo que me pueda hacer, ¿quién? Dice la Biblia. El hombre. ¿Realmente tiene el hombre poder para quitarnos la vida eterna, hermanos? Podrá quitarnos la vida física, pero no la celestial. Pero hay que saber soportar. Hay que confiar en la promesa de la presencia de Dios con nosotros y de la asistencia divina en nosotros. Jesús dijo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, y yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, hermanos? Y los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen. Debe de hacerlo desarrollando una actitud de oración constante. Velad y orad para que no entres en tentación. Para poder llevar la cruz y no desanimarse en el camino, el cristiano debe vivir convencido de la victoria conquistada por Cristo sobre las persecuciones. Jesucristo ya venció a Satanás y a nuestros enemigos. Dice la Biblia que en la cruz los despojó y los deshizo. Cristiano de confiar en la vindicación de los santos. En último lugar, la tercera condición para ser un discípulo de Cristo es estar dispuesto a abandonar. Y aquí la palabra abandonar en griego significa decir adiós. Estar dispuesto a despedirse de manera formal de todas las cosas que le aman y entretienen en esta vida. Por eso dice el verso 33 de Lucas 14, que el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. O sea, el que no esté dispuesto a ponerme a mí, dice el Señor, por encima de las cosas terrenales, no puede ser mi discípulo. Y usted quiere comprobarlo. Si usted se da cuenta, aquí Jesús usa, antes de llegar a este pasaje, hace dos historias. La de un hombre que construye una torre y la de un hombre que planifica una guerra. Jesús enseña a continuación que el discipulado debe incluir planificación y sacrificio. La primera tiene que ver con una torre, y antes de que alguien comience a edificar debe estar seguro de que podrá pagar todos los gastos del proyecto. La pregunta es: ¿podrás verdaderamente tú ser conforme a lo que Dios pide? Porque si tú dices voy a seguir al Señor, te planificas seguir y quieres seguir al Señor, pero no te planificas y considera los sacrificios y gastos que esto implica, gastos en el sentido espiritual, después vas a ser objeto de burla. Porque al final, cuando llegas a la presencia de Dios y tú digas yo hice esto por ti, Él te diga: apartados de mí, hacedores de maldad. Los seguidores de Jesús también deben de estar seguros de que están dispuestos a pagar el precio completo del discipulado. La segunda tiene que ver con un rey que salió a la batalla. El rey debe de estar dispuesto a sacrificar una anhelada victoria si percibe que es incapaz de ganar. Y este principio de sacrificio también es importante en el campo del discipulado. Hermanos míos, uno debe estar dispuesto a renunciar a todo por causa de Jesús. La gente que seguía al Señor por toda la compañía de Israel, por toda la tierra de Israel, habían hecho esto. Pedro dejó las barcas, Mateo dejó el banquillo de cobrar impuestos. Cada quien tuvo que abandonar algo. Contigo y conmigo no hay una diferencia. Ellos habían renunciado a sus posesiones, empleos, porque sabían que el mensaje que Jesús proclamaba era lo más importante sobre la tierra. Quizás hoy tú no tengas que dejar tu empleo porque no es lo que el Señor te está pidiendo. Pero siempre hay algo que abandonar. Jesús es claro. Quienes no están dispuestos a abandonarlo todo, no pueden ser sus discípulos. Jesús debe tener la preeminencia en todo, aún sobre nuestros asuntos económicos o sobre nuestras glorias humanas, políticas o sociales. El presidente de tu país no puede estar por encima de Dios. Tu patrón en el trabajo
no puede estar por encima de Dios. Tu médico no puede estar por encima de Dios. Ni tu padre ni tu madre puede estar por encima de Dios. De hecho, ni tú mismo, ni tu criterio puede estar por encima de Dios. El verdadero discípulo es Cristo, es Él en Cristo. Es dejando que Cristo tome el control de su vida toda. Quienes no estén dispuestos a asumir con responsabilidad un compromiso total, dándole la prioridad absoluta a Cristo por sobre todas las cosas, estar dispuestos a sufrir hasta la muerte por causa de Cristo y estar dispuestos a abandonar, decir adiós, estar dispuestos a despedirse de manera formal de las cosas terrenales que le hagan y entretienen, y hacerlo de manera absoluta. Jesús dice, no puede ser mi discípulo. Mi pregunta para ti es, tras escuchar este pasaje, ¿cómo te consideras? Si descubriste que no eres un genuino discípulo, ¿vas a quedarte así? Yo te exhorto en el nombre del Señor a que le pidas perdón a Dios por las cosas que hayas que pedirle perdón, tengas que pedirle perdón. Consideres a Cristo, le invites a ser el Señor de tu vida y empieces a trabajar en ti con la asistencia del Espíritu Santo para permitirle a Él tomar el control de tu vida y desarrolla en ti tú mismo, con la asistencia del Espíritu Santo, una actitud de sumisión a Cristo. El Señor le bendiga. Oramos. Gracias, Señor, por este tiempo en tu casa, la bendición de oír tu palabra. Ayúdanos a hacer conforme al modelo bíblico. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento, también nuestro corazón, para que recibamos tu palabra y podamos ser, en el modo santo de la palabra, críticos de nosotros mismos, como el salmista. Ve si hay en mí camino de perversidad, oh Dios, que para poder ser un genuino discípulo tuyo. En Jesús. Amén. Hermanos, recuerden, por favor, no se vayan, vamos a quedarnos unos 5 minutitos nada más para hablar sobre algo que debemos hablar. No se me vaya, a ser breve.